El gozo, hermanos, no se acaba, porque el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo, hermanos, no nos puede dar gozo a nosotros. El gozo que tiene el mundo es pasajero. En un momento se va, hermanos, la alegría, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre andamos gozosos porque Cristo está en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que él está triste en su corazón por sus hermanos, los israelitas, porque en realidad los israelitas no conocieron a Dios. Dios se le presentó a ellos en un cuerpo de carne, pero no lo pudieron conocer. Pero el Señor tenía un propósito con el apóstol Pablo. Dice que él dice verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Decíamos el día anterior que es un privilegio participar del culto, porque el culto, hermanos, Dios se lo dio al pueblo de Israel, pero dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que estamos aquí, amados hermanos, porque somos hijos de Dios. Y sigue diciendo, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Jesús es Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me gozo, hermanos, en saber que hemos creído y que tenemos el verdadero Dios, porque dice el apóstol Juan ahí en su carta, en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo que el Señor, según la carne, dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Según la carne, porque Jesús, hermanos, anteriormente, antes de la concepción que hubo en María, Él no existía como tal, porque Dios no tiene cuerpo de hombre. Dios es espíritu, pero Dios había prometido manifestarse al pueblo de Israel
como un hombre, porque habían profecías de parte de Dios. Dice la Biblia allí en Isaías capítulo 7 versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Pero sabemos, hermanos, que el Señor da la revelación, porque para conocer al Señor es necesario recibir la revelación. Así como el apóstol Pablo está triste por sus hermanos, por los israelitas que no le conocieron. Ellos anduvieron, hermanos, según el apóstol Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, está predicando el evangelio al pueblo judío y les está diciendo: ustedes que son israelitas, ustedes crucificaron al dador de la vida. Por eso ellos dicen que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos estaban, hermanos, sintiendo culpables de que le habían quitado la vida al Creador de los cielos y la tierra. Glorioso el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el Señor se presentó como un niño. Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ahora puede decir uno: pero ¿cómo un niño puede ser Padre eterno si es apenas un niño? Pero quiero decirle que ese niño es el Padre eterno manifestado en carne. Ese cuerpo, hermanos, es el cuerpo humano del Padre eterno. Por eso la Escritura dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso nosotros, hermanos, decimos paz de Cristo, porque tenemos la paz del Señor. Y al tener la paz de Cristo tenemos la paz de Dios, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Cristo vive. Gloria al Señor Jesús. Usted puede estar pensando y puede quizás decir cómo es que Dios se manifestó. Pero la Biblia claramente dice que Dios es espíritu. Y el mismo Señor le dijo a un discípulo y le dijo: ven mis manos y mis pies. Que un espíritu no tiene carne ni huesos. Es decir, que un espíritu no tiene un cuerpo de hombre. Entonces, para poder dejarse ver, tuvo que tomar forma de hombre que lo pudieran ver. Por eso el apóstol Pablo dice que según la carne
Eterno, el cual es Dios, el cual es el Padre eterno, el príncipe de paz. Hermano, es un privilegio haber obtenido hermano, la revelación de Dios. Y nosotros, hermano, como pueblo de Dios, no debemos callar esa revelación que se nos fue dada. Tenemos que predicarle a la gente, porque la gente necesita oír la palabra verdadera de Dios, la palabra pura, sin alteraciones. Porque hoy en día, amados hermanos, hay mucha alteración. Quiero decirle, amados hermanos, que hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas en el mundo. Una de las enseñanzas, hermanos, que ha abarcado en todo el mundo es la enseñanza, hermanos, que bajita la mano se puede decir que han, hermanos, intrometido una doctrina en la palabra de Dios. Y aquí, hermano, no se encuentra tal doctrina. Pero nosotros que hemos recibido la revelación del Señor, es necesario, hermanos, que abramos nuestra boca para que la gente comprenda, para que la gente también reciba la revelación del mensaje de Dios. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros le decimos amén a todo predicador que escuchamos. Pero a veces, hermano, la doctrina va más diferente que otra. Pero nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Dios, hermanos, nos levantó, Dios nos envía para que prediquemos su palabra. Hermanos, hoy en día ha entrado mucho conformismo en el cristiano. Y más, hermano, ha entrado el conformismo en aquellos que somos llamados del nombre de Jesús. Porque ya no hablamos de la palabra, ya no hablamos de que el Señor es un solo Dios. Ya no hablamos del bautismo que debe ser en el nombre de Jesús. Porque a veces nos da miedo. Porque a veces queremos quedar bien con la gente. Pero es mejor, hermanos, ser aborrecidos. Pero lo mejor que podemos hacer es hablar del nombre de Jesucristo. Porque para eso nos ha revelado el Señor su palabra. El apóstol Pablo fue llamado, hermanos, como apóstol a los gentiles. Y él, hermanos, Dios le habló. Dice que oyó una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese Señor, ese Jesús que le habló a Pablo, hermano, es el que le habló a usted, es el que me habló a mí. Es el que le estamos rindiendo honor el día de hoy. Porque, hermanos, no importa que seamos aborrecidos por causa del nombre de Jesús, porque la Biblia lo dice. El Señor dijo: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay veces, hermanos, que da temor hablar del nombre de Jesús. Pero ¿qué más temor puede uno tener de que la gente siga, hermano, en su doctrina, en su enseñanza? Tenemos que hablar, hermano, porque Dios, por medio de que nosotros abrimos nuestra boca, el Señor va a introducir la semilla. Porque hay mucho pueblo, amados hermanos, que va creyendo según doctrinas de hombres. Pero Dios tiene un pueblo en el mundo, el pueblo llamado de su nombre. Nosotros tenemos que hablar, hermanos, la palabra de Dios. Cuando uno le dice a una persona: hermano, todo está bien, no importa a dónde vayas, todo está bien. No todo está bien, amados hermanos. Porque ir con una enseñanza, hermanos, que no va de acuerdo a la palabra de Dios, es ir por otro camino.
Yo conozco mucha gente que fueron, hermanos, conocedores de la palabra de Dios hace muchos años, cuando yo era apenas un niño, pero abandonaron la palabra de Dios, abandonaron lo que Dios les reveló, y ahora están creyendo, hermanos, nuevamente como creían anteriormente. Y este ya no es problema de Dios, este ya es problema nuestro, porque nosotros mismos tenemos que tratar de escudriñar las Escrituras. Como dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Aleluya. No importa, hermanos, que podamos padecer por causa del nombre de Jesús. Anteriormente, hermanos, los mataban, los ahorcaban, los degollaban por predicar el nombre de Jesús, pero ni aún así le temían los hermanos. Ellos predicaban la palabra de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hoy en día la iglesia llamada del nombre de Jesús va de acuerdo ya, hermanos, con otras creencias, porque ya no anuncia, hermanos, la palabra de Dios que le fue revelada. Y Dios, hermano, está esperando que nosotros abramos nuestra boca para predicar la palabra de Dios. Aleluya. Alguien puede estar diciendo, hermano, pero si yo hablo del nombre de Jesús me van a aborrecer. Aleluya. Cristo vive. Y sí, amados hermanos, nos van a aborrecer. Pero entre el aborrecimiento, hermano, usted ya sembró la semilla. Y salvamos nuestra responsabilidad de hablarle a la gente. Porque es necesario, hermano, que la gente comprenda la palabra de Dios. Es necesario que la gente escuche el mensaje de Jesús. Aleluya. Cristo vive. Nosotros, amados hermanos, hemos recibido la revelación del Señor. Muchos de los que están aquí han recibido la revelación del Señor. En el mundo, hermano, hay muchos líderes que les han hablado de la palabra de Dios, pero no quieren. Y algunos, hermanos, han comprendido, han recibido la revelación, porque yo conozco, hermano, aún pastores que antes bautizaban, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego Dios les dio la revelación por causa de un hermano o una hermana que les habló la palabra de Dios, y hoy han sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque quiero decirle, amados hermanos, que es muy delicado. No todo, hermanos, no todo se le debe decir amén. Hoy en día en el mundo, hermanos, se predica cantidad de mensajes. Cuando decimos nosotros amén, quiere decir que estamos de acuerdo con la enseñanza que están diciendo, que están llevando. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros estemos fundados en su palabra. Cristo vive. Este mensaje, amados hermanos, es un mensaje que es uno de los primeros mensajes que predicaron los apóstoles. Cuando ellos salieron a predicar, ellos ya habían conocido quién era Jesús. Ellos comprendieron quién era Jesús. Por eso ahí en Tito en la Escritura dice que están esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque ellos comprendieron. La confusión vino muchos años después, donde muchos hombres quisieron también hacer su enseñanza y comenzaron, hermanos, a
a meter otras enseñanzas en la Escritura. Por eso el día de hoy hay mucha gente que está confundida. Yo quiero decirle, si alguien me está viendo y alguien, hermano, ha conocido la palabra de Dios, ha recibido la revelación, es necesario que permanezca en esa revelación que el Señor le ha dado. Porque si no, hermano, es como si está ignorando la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente, hermano, que se volvieron, eran hermanos ya bautizados en el nombre de Jesús y se volvieron para atrás. Algunos se volvieron, hermanos, al catolicismo, otros, hermanos, se fueron al mundo, otros se volvieron, hermanos, donde les enseñaban otras doctrinas. Y aquí ya no es el problema de Dios, porque Dios ya dio la revelación. Y nosotros vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Por eso, hermanos, no todo lo que se oye cuando dicen vamos a predicar la sana doctrina, a veces no es sana doctrina. Porque a veces están, hermanos, intrometiendo cosas en la palabra de Dios. Cosas que no están aquí en la palabra, sino que están escritos en libros de hombres. Aleluya, Cristo vive. La otra vez estaba escuchando, hermanos, el testimonio de un sacerdote, de un cura. Y él estaba explicando a los pastores que predican de la Trinidad. Casi a mí no me gusta, hermano, mencionar esto para no ofender a alguien, pero quiero decir que esa doctrina es una doctrina que está fuera de la palabra de Dios. Y mucha gente, hermano, están ahí confundidas. Esa doctrina, hermano, fue inventada por la Iglesia Católica. Si usted no ha escudriñado, hermano, los escritos de la Iglesia Católica, escudriñe. Hoy en día hay mucha facilidad de obtener información y ahí se va a dar cuenta usted en qué año comenzaron a meter, hermano, esa doctrina allí en la palabra. Pero quiere decir que en la palabra de Dios no está, sino que la han querido intrometer. Aleluya. Por eso dice la Biblia, amados hermanos, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta es la palabra de Dios. No se vaya a sentir ofendido, amado hermano, porque estamos predicando la palabra de Dios, la cual nos ha sido revelada para que nosotros le prediquemos a otras personas que la necesitan. No es bueno decirle a una persona, está bien, hermano o hermana, todo está bien, siga como usted va. No, hermano, es necesario explicarle la palabra de Dios, así como el Señor nos explicó a nosotros. Nosotros tenemos que explicarle a la persona. Si usted ve que alguien, hermano, se ha vuelto a su lugar donde salió, donde Dios lo sacó, es bueno que usted hable con esa persona. Ore por él y dígale la verdad. Hermano, ahí no está bien. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, los predicadores, muchas veces somos aborrecidos porque tenemos que decir la verdad. Nosotros, hermanos, los que Dios nos ha puesto para, hermanos, al frente de la iglesia, tenemos mucha información en nuestra mente, tenemos muchas cosas que Dios nos ha mostrado y le podemos enseñar a la gente para que la gente abra los ojos. Muchas veces por el temor de no ofender a alguien, no le decimos la verdad. Pero hay algo que el Señor siempre nos está ahí como diciendo, tienes que hablar la verdad. No importa que seas aborrecido, pero tienes que hablar la verdad. Porque el Señor, hermanos,
está a la puerta. Imagínense, hermano, que aquí en la iglesia podamos predicar cualquier doctrina. Aquí estaría lleno este lugar. Estaríamos buscando un lugar más grande para poder entrar en ese lugar. Pero como estamos predicando la palabra del Señor, entonces el enemigo se encarga, hermanos, de meter pensamientos en la gente. ¿Y qué es lo que queremos, hermanos? ¿Participar de una doctrina inventada por hombres o participar de la doctrina de Cristo? Yo preferiría 1000 veces participar de la doctrina del Señor, porque esa me va a llevar a la vida eterna. Hay muchos hermanos que enseñan, y hay muchos que están conscientes de lo que están enseñando. Pero, hermanos, es un problema tan grande y muy grave llevar a la gente por un camino incorrecto, porque al final Dios va a demandar, hermanos, las almas. Por eso es delicado, hermanos, predicar la palabra de Dios. Si algo que no está en este libro, hermanos, es mejor ni hablar de algo que no sabemos, porque hay muchas cosas que fueron, hermanos, escritas por manos de hombres. Y por eso hoy hay mucha confusión en el mundo. Hoy en día, amados hermanos, hay mucha confusión. Y quiero decirle que en la iglesia del nombre de Jesús ha entrado el conformismo, porque ¿cuánto hace, hermanos, que dimos un mensaje del nombre de Cristo? ¿Cuánto hace que le hablamos a una persona del bautismo en el nombre de Jesús? A veces, hermanos, nos preocupamos más por otras cosas. Hoy en día, amados hermanos, el teléfono, el celular ha venido a quitar el tiempo a mucha gente, porque ya no hay la preocupación de estudiar la palabra de Dios. Es muy fácil tomar, hermanos, un mensaje ahí en YouTube o en cualquier parte del teléfono, y ya con eso, hermanos, nos sentimos bien. Pero Cristo quiere que nosotros abramos nuestra boca para predicar la doctrina de Él. Él es uno. El Señor mismo lo dijo a sus discípulos, a sus profetas: yo soy Dios. Dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy, dice, yo creé al hombre, yo creé los cielos y la tierra. Yo soy Jehová tu Redentor. Yo soy Jehová tu Salvador, y fuera de mí no hay quien salve. A veces, hermanos, yo no me siento contento. Yo quisiera, hermanos, que me saliera la oportunidad de hablar con la gente. Pero a veces, hermanos, las personas, cuando uno les comienza a decir algo, como que no les agrada escuchar la palabra de Dios. Pero quiero decirle que el enemigo está contento cuando nosotros no hablamos la palabra de Dios. El trabajo mío, hermano, no es solamente estar predicando en este lugar. Predicar aquí es fácil, pero salir, hermanos, y hablarle a una persona allá afuera no es muy fácil. En una ocasión sentí, hermanos, amanecí con un sentimiento en mi corazón, y Dios estaba poniendo en mi corazón, y amanecí con ese pensamiento. Y yo escuchaba entre mi pensamiento que algo me decía: tienes que hacer obra de evangelista. Tienes que hacer obra de evangelista. Y de repente, hermanos, comencé a sentir que estaba sonando. Decía: tienes que hacer obra de misionero.
¿saben qué quiere decir eso? Un misionero, hermanos, es aquel que lleva el mensaje, que le habla a las almas. Yo no sé, hermano, qué es lo que usted habla en su casa. Yo no sé qué es lo que usted habla cuando va a visitar a una familia. ¿Habla usted de la palabra de Dios o habla de otra cosa? Cristo nos está hablando esta noche. El pensamiento, hermano, de la iglesia tiene que estar en Cristo. Por eso hay una alabanza que dice: mi pensamiento eres tú, Señor. Que donde quiera que vayamos, hermanos, siempre hablemos de Cristo. Porque un alma puede estar esperando sedienta, hermanos, la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, se nos puede ir el tiempo en otra cosa que hablarle a la persona de la palabra de Dios. No tenga miedo, amados hermanos. Usted predique, usted hable, porque usted le ha sido revelada la palabra de Dios. No importa si la persona es un pastor, pero si usted sabe que el pastor lleva una doctrina incorrecta, usted puede hablarle a ese pastor. Quizás Dios tiene, hermanos, en ese momento la revelación. Y usted se va a sentir muy feliz de que Dios le haya revelado a aquel pastor. Porque hoy en día, amados hermanos, hasta los sacerdotes católicos, ellos aseguran que esa doctrina de la Trinidad es una doctrina inventada por la Iglesia Católica. Así que en esta noche, hermano, sé que es un mensaje quizás muy duro, pero es necesario, hermanos, decir la verdad. Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Muchas veces tenemos el yugo, hermanos, de una doctrina que nos han enseñado, que porque así cree mi abuelita, que porque así cree mi mamá, yo voy a llevar aquella doctrina. Pero sin saber que esa doctrina, hermanos, me va a dejar fuera de la vida eterna. El Señor va a venir por una iglesia, hermanos, llamada de su nombre. El Señor no va a venir por cualquier iglesia. Por eso en su palabra dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que hay una escritura, hermanos, ahí en Cantares, que dice que muchas son las reinas, 70 las concubinas, pero una es la amada mía. Y amados hermanos, usted puede ver en el mundo muchas iglesias, muchas congregaciones, pero hay solamente una que está predicando la palabra verdadera, la palabra pura. Y quizás no decimos tanto que estamos predicando la sana doctrina, pero sí predicamos la palabra pura de Dios. Porque queremos, hermanos, que la gente escuche el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Es necesario, amados hermanos, hablar del nombre de Jesús. Es necesario, usted ve a una persona y usted ve que la persona tiene otra doctrina, usted háblele del nombre de Cristo. Usted dígale, hermano, hermana, esa doctrina que usted lleva no es correcta. Y va a ver que Dios, cuando usted va a abrir su boca, Dios mismo le va a poner lo que usted va a decir. Porque así le dijo el Señor al apóstol Pablo: tú solamente abre tu boca, no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo soy el que voy a hablar por ti. Porque Dios, hermanos, nos está mirando. Y Dios quiere que nosotros hablemos de su nombre. Aleluya. Por eso les digo, amados hermanos, que hoy en día ha entrado mucho conformismo, aún en la iglesia del nombre de Cristo. Porque ya no hablamos de la doctrina del Señor. Ya no hablamos, hermanos, del bautismo del nombre de Jesús.
Muchas veces por miedo, por temor que nos van a aborrecer, o porque quizás es un amigo o una amiga y que nos pueden aborrecer porque le estamos diciendo, hermanos, la verdad. Pero quizás aquella persona está esperando que usted le hable, porque Dios va a usar su boca para llevarle el mensaje a aquella persona. Aleluya, Cristo vive. Dios es uno y uno su nombre. Dice la palabra del Señor ahí en San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted busca, hermano, ¿qué quiere decir verbo? Verbo, hermanos, quiere decir la expresión o la palabra. Por eso dice, en el principio era el Verbo. En el principio era la expresión, era la palabra de Dios. Y en la palabra era con Dios. Por ejemplo, cuando usted está hablando, la palabra es con usted, porque de su boca está saliendo. Y la palabra o el Verbo era Dios. Por eso Pablo dice que vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. No otro Dios. El Padre, hermano, la Biblia dice que ese niño que nació se le llamó Padre Eterno, porque Él es el Padre Eterno manifestado en carne. Si no se necesita, hermanos, ir a muchos colegios para entender la palabra de Dios, porque hay muchos hombres, hermanos, muy listos, que estudian, hermanos, altos colegios para poder engañar a la gente. Con esta escritura, hermano, hay mucho engaño, porque muchos dicen que el Verbo era Jesús y Jesús estaba con Dios, pero la Biblia no quiere decir eso. En el principio era el Verbo, es decir, era la palabra. ¿Qué era lo que Adán escuchaba en el huerto del Edén? Dice que Adán se estaba de repente escondiendo detrás de las hojas, y el Señor dice que lo hablaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? En lo que estaba oyendo Adán era la voz, era la palabra, porque él no miraba a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice la palabra del Señor que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Esa es la escritura, dice, por el Verbo de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, no era otro Dios. Era el mismo Dios verdadero que hablaba, por eso se escuchaba su voz. Eso es lo que quiere decir la escritura. Aquí no hay tal confusión, amados hermanos. Si usted quiere estar confundido, no va a estar porque usted quiere, pero si usted se va a la palabra de Dios, Dios le va a mostrar, Dios le va a abrir los ojos. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan no era la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Cuando usted habla la palabra de Dios, está dando testimonio de la luz, está dando testimonio de Jesús. Y dice la Escritura, refiriéndose al Señor, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Cómo se introdujo el Señor en el mundo? Por medio del vientre de una mujer, y vino a nacer como un niño, como un bebé. Pero ese bebé tenía sobre su hombro el nombre de Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Porque Él es, hermanos, el Padre eterno manifestado en carne. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Por eso dice la Escritura que en el principio era el Verbo. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. En Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz. Él solamente hablaba. Ese es el verbo de Dios, es la palabra. Y sea la luz, y fue la luz. Ahí en Génesis capítulo 1 usted puede leer y puede comprender la palabra del Señor. Que quien estaba hablando era Dios. El único Dios que hay, no hay otro. Aleluya. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a usted, porque nosotros no somos judíos. Alguien dijo, yo soy judío, y alguien le respondió, tal vez por lo hay una expresión que dicen por lo codo, lo tacaño, no sé cómo. Pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel no lo conoció. El pueblo de Israel no conoció que es el Dios verdadero que estaba con ellos. Aleluya. Pero nosotros, los que le recibimos, los que hemos creído en su nombre, los que hemos sido bautizados en su nombre, porque el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. El otro bautismo, hermano, es un bautismo inventado por la Iglesia Católica. Aleluya, Cristo vive. Y eso ellos mismos lo declaran. Ese no es un problema, hermano, ellos mismos lo dicen. En las enciclopedias, hermanos, de ellos, ahí enseñan ellos que ellos fueron en tales años, ellos inventaron esa doctrina, esa enseñanza. Dice la palabra de Dios, aquel verbo, aquella palabra que se escuchaba, aquella voz, hermanos, que no se miraba quién era, pero se oía su voz. Esa palabra, dice el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir que los judíos, hermanos, el que está dando este relato, dice, nosotros que estuvimos con el Señor Jesús, vimos la gloria de Dios. ¿Cómo la vimos? La vimos como unigénito. Por eso los apóstoles en la Biblia hablan del Hijo de Dios, pero no se están refiriendo a otro Dios, sino que se llama Hijo de Dios porque fue engendrado en una mujer, porque Dios es espíritu. Cuando Cristo, hermanos, se aparezca en las nubes de los cielos,
Él es el Padre eterno que lo vamos a ver. Dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Así como los discípulos del Señor, dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Por eso Jesús, hermano, cuando estaba en el cielo, se le apareció a Juan, al apóstol Juan, el Apocalipsis, y le dice el Señor: yo soy el primero y el último. Es decir, que Él es el primero, el que existe por sí mismo. Después Él comenzó a crear todo lo que nosotros podemos ver, pero primero creó lo invisible. Dios creó a los ángeles y luego creó lo visible, lo que nosotros podemos contemplar. Pero dice la palabra de Dios que Juan está diciendo que Él era primero que Él. Y Jesús tenía 33 años. Por eso los fariseos le preguntaron al Señor y le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y el Señor le respondió a los fariseos: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, es decir, si a mí me conoces, si a mí me estás viendo, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, que Dios se mostró, hermanos, en un cuerpo. El cuerpo de Jesús, hermanos, es el cuerpo, es la manifestación de ese único Dios verdadero. Por eso la Escritura dice que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, amados hermanos. Si usted, hermano, se cree de todo lo que ve. El otro día estaba viendo de una mujer que estaba diciendo que vio al anciano de días. Quiero decirle que el anciano de días es, hermanos, una visión que Dios le dio a Daniel. Porque en Apocalipsis también Jesús aparece con el pelo blanco. Ese anciano de días que vio Daniel también lo vio Juan, el apóstol Juan. Quiere decir que, hermanos, porque Dios no tiene, antes de manifestarse en carne, Dios no tenía una imagen. Decir que el hombre no se imaginaba cómo era Dios. Dice que algunos se imaginaban: ¿cómo será Dios? ¿Será que es como un reptil o como un hombre, como una mujer? No sabían ellos cómo es Dios. Entonces Dios, hermanos, se hizo una imagen. No esas imágenes, hermanos, que adoran los hombres, sino que se refiere a un cuerpo que nosotros como humanos podemos ver. Esa es la imagen de Dios. Por eso la Escritura dice en Colosenses, vamos ahí a Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, dice que Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, de aquel Dios que Adán no pudo ver. Adán escuchaba la voz de Dios, Adán escuchaba el verbo de Dios. Pero Dios un día se le apareció a sus discípulos caminando entre ellos y predicaba la palabra.
Les vino a dar un ejemplo a los hombres, que así como Él, también nosotros, los que le seguimos, tenemos que hablar de su nombre. Porque el Señor mismo dice en el capítulo 10 de Juan: Padre, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Es decir, que el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Por eso en Mateo 28, 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Es Jesús. En el nombre del Hijo es Jesús. En el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Porque Padre, hermanos, no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Dios es uno y uno su nombre. Ese es el nombre que nos dio a conocer. Pero por predicar, hermano, la palabra de Dios podemos ser aborrecidos. Aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos la revelación del Señor. Y tenemos que hablar con la gente de esa revelación que nos ha dado. Porque para eso Dios nos mostró a nosotros, para que nosotros la mostremos a otro. Aleluya, Cristo vive. Con esta escritura vamos a terminar el día de hoy. Ahí en la misma carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice la palabra del Señor: porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente. Corporalmente es algo que se puede ver. Toda la plenitud de la deidad. La deidad es el Padre, es el Dios eterno. Y dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Imagínense, hermanos, que hubiera otra cabeza, que el Padre fuera otro y el Hijo fuera otro, ya fueran dos cabezas. Pero dice que Él es la cabeza de todo principado, porque Él fue el que creó todo principado. Todo lo que se mueve, hermanos, Dios lo creó. Si nosotros aquí en la tierra, hermanos, quizás nuestra mente no alcanza a ver todo lo que es, hermano, pero aquellas personas que van al espacio, ellos, hermanos, están allá flotando en aquel lugar y pueden ver aquellos grandes, hermanos, aquellos grandes mundos que hay flotando, hermanos. Desde allá ellos pueden ver la tierra que está flotando, está sobre la nada. La luna, las estrellas, el sol. Y todo eso fue hecho por la palabra de Dios, por el verbo de Dios. Así como cuando a usted, hermano, lo quieren engañar con esa expresión, usted va a saber que verbo no quiere decir alguien que está al lado de otro. Verbo se está refiriendo a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y todos los monstruos marinos, el mar, hermanos, todo eso fue hecho por Dios. Si solamente Dios dice la palabra y algo aparece ahí. Por eso muchos, hermanos, mucha gente dice: yo no creo en Dios, yo soy ateo. Déjenme decirle que la Biblia no le llama ateo a una persona así. Una persona que no cree en Dios, la Biblia le llama necio. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y entonces, ¿quién le está dando la respiración? Por eso es muy delicado, hermano, ofender a Dios.
Nosotros le damos gracias a Dios por la vida, pero mucha gente dice, yo no creo en Dios, Dios no existe. Si Dios no existe, entonces ¿por qué está respirando? ¿Por qué ve usted aquellos pajarillos que andan volando allá afuera? ¿Por qué esos grandes aviones que andan volando, hermanos, y no se caen? Porque Dios existe. Eso de que el hombre diga Dios no existe. El otro día miraba un video de un hombre que según se dice que es el anticristo. Y anda ahí, hermano, cantando música de rock. Y empieza, hermano, a romper una Biblia ahí delante de toda la gente, y la gente gritando que el hombre rompiendo la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros miramos ahí? La ignorancia del hombre. ¿Quién se puede oponer con Dios? Si en el momento que Dios diga hasta aquí llegaste, solamente le hace así, y hasta aquí llegaste, es hormiguita. Porque la vida está en las manos de Dios. Por eso los hombres que dicen, hermano, usted no le haga caso a esas personas que dicen, yo no creo en Dios. Solamente dígale, entonces, ¿por qué respiras? ¿Quién te está dando la vida? Si Dios no existe, ¿por qué estás parado? ¿Por qué tienes hambre? Pero a veces mucha ignorancia en el hombre, hermanos, que quieren ofender a Dios. ¿Quién puede ofender a Dios? El diablo quiso ofender a Dios y fue derribado de ahí arriba. Aleluya. Cristo vive. Dios está aquí, amados hermanos. Es necesario que su pueblo predique la palabra de Dios. Usted no se crea todo lo que allá afuera. Oye, amado hermano, escudriñemos la palabra del Señor. Escudriñemos la palabra del Señor Jesús y prediquémosla. Hablémosle a la gente. Gloria al Señor. Aleluya. Dios está en este lugar, amados hermanos. Yo quiero, hermanos, en esta hora hacer una invitación. Si alguien, hermano, ha comprendido la palabra de Dios de los que están aquí, o quizás alguien de los que nos están viendo han comprendido la palabra de Dios, de que Dios es uno y no hay otro. Dios, hermano, siempre ha existido. Dios es solo. Por eso muchas veces cuando nos dicen a nosotros solo Jesús, nos dan, hermanos, un levantón, porque estamos creyendo en el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo vive. Si alguien, hermano, no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, es necesario que se bautice, porque eso es lo que la Biblia dice. Aleluya. Gloria al Señor. Quizás un pastor me puede estar escuchando. Si usted no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para estar de acuerdo con la palabra de Dios y que mucha gente, hermanos, sean salvos, porque hay mucha confusión en el mundo. Y Dios, hermanos, cuando venga, va a venir a buscar a una iglesia que hizo de acuerdo a su palabra. Gloria al Señor. Y quiero invitarlo, amado hermano, esta noche. Quizás usted dice, aquí no nos invitan a pasar, pero hoy quiero invitarlo. Quizás usted necesita sabiduría de Dios para poder hablar. Venga y pídale al Señor sabiduría. Porque, amados hermanos, los tiempos están peligrosos, están terminando. Y nosotros tenemos que hablar
la palabra del Señor como es. No estar dándole vuelta a la palabra, sino que predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo puedo estar predicando santidad a la gente, pero si no predico la palabra que el Señor es un solo Dios, de nada me sirve que esté predicando santidad. Yo tengo que predicar lo que dice el Señor en su palabra, porque un día vendrá, hermanos, y va a reclamar todo eso, la gran confusión que hay en el mundo. Por eso, si alguien, amado hermano, me está oyendo y se ha salido de la iglesia, si alguien se ha vuelto de allá donde Dios lo sacó, es necesario que se levante y le pide perdón al Señor y que siga sirviéndole al Señor. Y quizás Dios lo quiere usar para predicar su palabra, para predicar la palabra de verdad, la palabra pura del Señor. Pónganse de pie en esta hora. Si alguien quiere pasar, está abierto este lugar. Vamos a orar, amados hermanos. Si usted quiere, hermano, información de todo lo que le he explicado, nosotros tenemos mucha información. Yo he querido, hermanos, dar estudios bíblicos acerca de dónde provienen dichas doctrinas, pero no se ha dado el tiempo. Pero quizás un día de estos, hermanos, vamos a comenzar a enseñar para que estemos bien fundamentados y estemos, hermanos, sirviéndole al Señor seguros, no dudando. Aleluya. Cristo vive. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a orar, hermanos, por los hermanos que vinieron el día de hoy y que oyeron la palabra de Dios. Y vamos a orar por aquellos que también nos vieron por internet, por Facebook. Y que Dios los ayude, los bendiga. Gloria al Señor Jesús. Si alguien no quiere pasar a este lugar, vamos a orar. Amados hermanos, inclinen su rostro y pidámosle la bendición al Señor. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por lo que nos has permitido hacer el día de hoy. Sé que tenemos que hablar, tenemos que predicar tu palabra para que la gente oiga, para que la gente, tú le puedas revelar tu palabra preciosa. Oh, bendito Dios, grande es tu nombre. Sé que tu Espíritu, Señor, está tocando los corazones en este momento. Tú eres grande, tú eres poderoso. Oh, bendito Cristo, en tu nombre hay poder. Señor, bendice a todos los hermanos y amigos que vieron el mensaje del día de hoy. Quizás ahí donde estén sentados o parados, donde quieras que se encuentren, tú les hayas dado tu palabra al corazón. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que los bendigas y los ayudes para que sigan adelante. También te pedimos por la familia de la hermana Carmen, por la pérdida de su tía, y por la familia de aquí y de El Salvador. Señor, te pedimos fortaleza para esta familia. La hermana Carmen está en tus manos, toda su familia, Señor. Fortalécelos, Padre, por esa pérdida que han tenido. Oh Señor, en tus manos los encomendamos para que ellos puedan, Señor, recibir, puedan sentir esa fortaleza, esa fuerza que solamente tú puedes dar. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice la familia allá en El Salvador y los que están aquí, Padre amado, fortalécelos, bendícelos, Señor. Oh, bendito Cristo, en tus manos está la familia de mi hermana Carmen. También por Adán Pérez, por sanidad, Señor,
Sé que tú estás listo, Padre, cuando creemos a ti, oh Dios. Sé que puedes dar sanidad. Pon tu mano sanadora sobre el cuerpo de Adán Pérez, Dios mío. Dale lo que él necesita, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. También por hermana Austraberta, por cualquier necesidad que está pasando, Señor, te pedimos que suplas, que des, Dios mío, lo que ella necesita, Señor, así como aquella mujer, Padre, con aquella vasija de aceite, Dios mío, tú multiplicaste ese aceite así, Dios mío. Te pedimos que obres en la vida de mi hermana Austraberta. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En tus manos están todas las familias, Señor. Bendito Dios, gracias por este servicio. Gracias por cada uno de los hermanos. Señor, a mi hermano Arcelio, mi hermana Amanda, al hermano de mi hermano Arcelio, bendícelos, Señor, en ese camino donde ellos van. Oh Señor, sé que tú vas ahí con ellos conduciendo ese vehículo. Llévalos con paz y bendición hasta donde ellos tienen que llegar. Así los traigas nuevamente, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oh poderoso Dios, también te pedimos por la familia Estrada, Señor, en tus manos están mi hermano Samuel Estrada, sus niños, Dios mío. Sé que tú los ves, Padre, sé que tú sabes, Señor, lo que ellos han pasado y siguen, Señor, sintiendo en su corazón. Te rogamos, Padre, que sigas dando esa fortaleza, esa fuerza en su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Poderoso eres, Señor eterno. Gracias. Bendice, Padre, a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Así estamos en esta hora despedidos. Y allí hay unos alimentos, hermanos, allá afuera, para que pasen y puedan tomar sus alimentos.